Abrimos el telón, lo levantamos, el telón de los espectáculos griegos, del teatro, que es el argumento de las curiosidades de la historia de hoy. Con Ignacio Monzón, como siempre. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. El teatro, ¿fueron ellos los fundadores, los griegos, del concepto que tenemos del mundo del teatro? Pues tenemos que decir, la verdad es que con bastante orgullo, que sí. La verdad es que es otra de las grandes aportaciones de los griegos. Yo creo que una de las más famosas, además. Y que nace como una forma también de celebrar algo que, bueno, se asociaba a la divinidad. Aristóteles lo decía. Sí, curiosamente, aunque es un fenómeno tan establecido y desde muy pronto, tenemos escasísimas referencias. Como tú bien citas, es que si no nos guiamos por la poética de Aristóteles, prácticamente nos quedamos a oscuras. Y es Aristóteles el que nos comenta que el origen está en el culto a un dios, a Dionisos. Aristóteles igual no conocía lo que se había hecho en la antigua China o en el Valle del Indo. Supongo que existen determinadas disputas sobre quiénes fueron los primeros, ¿no? Sí, lo que pasa que yo, por lo poco que sé, confieso mi ignorancia sobre esas grandes civilizaciones. Eso es más bien una especie de historia que alguien va contando y se va escenificando con un ballet. El ballet es lo que tienes, todo es el movimiento, y a los actores se les reconoce, al estudiante, al guerrero, por cómo se mueve, aparte de cómo va vestido. El guerrero da pasos grandes, el estudiante da pasos pequeños. En el mundo griego, cada actor tiene voz, y lo importante es la palabra. Y sobre el público que acudía, porque esto creo que es realmente llamativo. Tenemos la imagen del teatro actual y del teatro romano también. Ya no hablo solo de las características físicas del lugar en donde se representaba, que varió con el tiempo, porque no empezó con los teatros tal cual los entendemos, que sí que son obras de los griegos, pero que viene después de que existieran las representaciones. Sí, la verdad es que, como todo, siempre presenta una evolución. Si nosotros nos fijamos en el primer coche que se creó, no sé si era el coche de Benz, pues la verdad es que era una tartana. Entonces, para los griegos pasó lo mismo, tanto física como artísticamente hablando. El teatro, en principio, parece que simplemente empezó con lo que se llama el ditirambo, canciones dedicadas a Dionisos. Apareció una figura que fue la de Corifeo, que dirigía el coro, y ya con el tiempo, supuestamente con un casi mítico Tespis de Icaria, de la zona del Ática, ya apareció la primera figura, la figura del actor. Pero realmente lo que importaba era escenificar algo, simplemente en un sitio lo más abierto posible donde la gente lo pudiera ver. No importaba tanto el escenario y el atrezo. Y la gente lo que iba no era a las 7 de la tarde representación, y de 7 a 9 estamos ahí calladitos, bien formalitos. No, esto era como una fiesta casi popular en donde te llevabas la bolsa, claro, si existía la bolsa o lo que existiera entonces, con el bocadillo, con el vino, bueno, con las viandas, para pasar el día entero viendo teatro. Sí. Es lo que tiene no tener televisión. Sí. Ni tener radio. Afortunado, sí. No, por lo de la televisión. Por la televisión, bueno, la televisión tiene cosas buenas. Sí. A veces apagadas algunas hay preciosas. Pues la verdad es que era... No he dicho nada, que tengo muchos amigos en la televisión trabajando. Y Antena 3, en fin. Y Antena 3, pero es que aquí tenemos que presumir de la radio, oye, que hay que hacer fuerza, ¿no? Sí, además se parecía un poquito a esto, porque como lo que importaba era más que nada la palabra, lo que ellos querían era saber cómo hablaban los actores, qué decían, con qué pasión lo hacían. Y era eso, un acto de la comunidad, era todos los días trabajando, de lunes a domingo, de repente te tocaba un día entero donde no trabajabas, pues era una fiesta, y claro, todos iban a pasar el día entero. Quién sabe si algún día desde aquí hacemos alguna sorpresa en televisión, la gente que estamos aquí, pero bueno, ya contaremos cosillas. Ese teatro, como dices, se acudía todo el día allí, y existía cierta componente competitiva, ¿verdad? Sí. Entre quienes acudían al teatro, no, entre quienes interpretaban el teatro, porque bueno, los autores teatrales eran auténticos profesionales que querían demostrar que eran mejores que otros, en cierto modo, que llegaban más al público con la voz de sus propios actores, ¿no? Ese es otro elemento muy curioso y característico del mundo griego, esa enorme competitividad, no solo entre ciudades, sino entre
entre los diferentes individuos, y competían absolutamente por todo, no solo por juegos atléticos, sino, como tú bien dices, por ver quién ganaba, quién hacía la mejor representación. En principio, en las fiestas a Dionisos, por cierto, ahora tocaban, ¿no?, las pequeñas dionisíacas, las leneas de finales de enero, se celebraban esas festividades, y durante todo el día se tenían que representar 3 tetralogías, cada una de un autor, y al final se emitía un veredicto y se daba un premio. Solo había un ganador. ¿Ese veredicto quién lo dictaminaba? ¿El público o gente especializada, los críticos, entre comillas? Pues más bien los magistrados. Es verdad que el público solía decantar las cosas, porque el público, como antes hemos dicho, con sus aplausos, con claro, sus reacciones, evidentemente, con su manía de arrojar objetos claro, a no los tenían a mano actores. absolutamente todo, ¿no? Claro. Las bolas de papel albal con la que había envuelto el periódico. Es una broma, evidentemente, ¿no? Pero lo equivalente de entonces, imagino. Sí, eran en ese sentido un poquito menos, no sé si llamarlo educados, eran diferentes. Pero sí, solían decantar, evidentemente, la opinión de los magistrados. Pero yo, ahora que dices esto, yo no sé si es una sensación verídica en cuestiones históricas, relativa a las pruebas históricas o no, pero sí que tenemos un poco la referencia del mundo helénico como más refinado que el romano. Es verdad, o por lo menos esa es exacto, es la imagen. Exacto, eso me refiero, sí. En cierto sentido, sí, hay muchos autores modernos ya han señalado que, aunque quizá en ese sentido menos educados que nosotros en el teatro, sí lo vivían de una manera muchísimo más profunda. De hecho, lo que se buscaba era la catarsis. Y tenemos grandes autores de teatro ya desde el siglo V. Esquilo, por ejemplo, es un hombre que domina el lenguaje de una manera increíble. En el mundo romano tenemos muy pocos autores, sobre todo tenemos autores de comedia. Sabemos que Augusto intentó desarrollar una literatura de teatro, pero prácticamente lo que gustaban eran las pantomimas, lo que gustaban eran las tonterías a los romanos. Lo que buscaban era completar ese dicho, ¿no?, de pan y circo y teatro, ¿no? Exacto. Pero en el caso griego lo que parecía que se intentaba era demostrar una categoría cultural, una categoría literaria, una categoría interpretativa, y provocar que el espectador diera gritos, ¿no? Porque incluso hasta se quedaban dormidos, que era también una forma de votar, ¿no? Sí. Claro, si estaban todo el día allí y se llevaban la bebida y el bocadillo, pues lógico que también pudiera pasar. Sí, y además es que las historias, que en su inmensa mayoría son míticas, la única obra que tenemos conservada, que es de Esquilo, sobre un suceso histórico, son los persas. Todas las demás, pues evidentemente ya se conoce el final. Uno no, es como ir a ver El Señor de los Anillos. Uno ya, si se ha leído el libro, claro, si es persona decente, ¿no?, y se ha leído el libro, ya sabe cómo va a acabar. De lo que se trata es de ver cómo van sucediendo las cosas. Disfrutar con claro, lo que tú ya conoces, que claro, es, pero que te lo demuestren provocándote esa reacción, claro, ¿no? Que es la reacción con la palabra, con el gesto. Luego sí que evoluciona, porque son muchos siglos de historia del mundo helénico, y ese teatro que se representaba pues en aquel lugar que fuera suficientemente grande para albergar un número de espectadores importante, después sí que aparece ya la figura física del teatro en sí como lo comprendemos y lo conocemos, ¿no? En principio, como hemos dicho, cualquier zona abierta, el ágora, que es el corazón de la ciudad, la necesidad de tener unos buenos graderíos motivó a desarrollar algún tipo de andamiaje, o sea que eran andamiajes pues de quita y pon. Pues ya en el siglo V, a principios del siglo V, si no recuerdo mal es en el 498, hubo un pequeño accidente y se derrumbaron un montón de gradas, y eso llevó a construir en lo que era la ladera de la Acrópolis de Atenas, porque el teatro además es otro invento, digamos, ateniense o ático, un primer teatro estable, aunque de madera. Ya con el tiempo se fue petrificando. Buena parte de lo que nosotros vemos hoy, de teatros de piedra sólida, con sillares, son de época helenística, no de época clásica, de época helenística y romana. Supongo que los actores, con todo lo que nos estás contando, los actores socialmente eran unos tipos reconocidos, ¿no? Pues la verdad es que al principio no. Al principio lo que importaba era el autor teatral, era el protagonista, porque en general los actores eran todos amateurs, no había profesión de actor. Sí es verdad que con el tiempo, y ya en el siglo V, a mediados del siglo V, se llega a establecer un premio aparte de para el productor. Pues el Oscar al mejor productor y al mejor director.
se llega a establecer ese Actor. Oscar al mejor actor. Sí. Y en el mundo romano además se verá cómo hay actores que tenían hasta caché. ¿Sí? Sí. Oh, caray. Ignacio Monzón, como siempre un placer conocer estas curiosidades tan llamativas del mundo antiguo, descubrir cosas que en el fondo nos suenan a veces mucho más cercanas de lo que imaginamos, y ahora estamos hablando, cuando hablábamos de Roma en semanas anteriores, hablábamos 1800, 2000, 2200 años, aquí estamos todavía hablando de un tiempo todavía anterior, 2500, 2600, 2700 años, ¿no? Así que poco a poco vamos viajando atrás en el tiempo y descubriendo que cuanto más atrás viajamos, casi más nos parecemos, que poquito hemos evolucionado en algunas cosas, ¿sí? Pues no sé si eso es bueno o malo, pero sí, es cierto. Descubriremos más cosas interesantes en próximas semanas. Muchas gracias. Gracias.